Gloria a Dios. Parece como que tienen hambre todavía. No le dieron ese aplauso al Señor como que era para Dios. Sí. No hay problema. Pero si tiene hambre no hay problema, porque al final también se va a comer aquí, ¿verdad? A la salida, gloria a Jesús. En esta hora, mis amados hermanos, contento como siempre de estar acá en la casa del Señor y ver a algunos de ustedes que tenía tiempo de no verles, otros que están llegando hoy. Qué bueno que estén acá. Sé que el Señor nos ha reunido en esta tarde para seguir hablándonos. ¿Cuántos creen eso? Yo creo fielmente que el Señor cada vez que nos reúne para traernos una enseñanza. Y aprendemos todos, porque para yo poder enseñar primero tengo que aprender. No puedo yo enseñar si primero no aprendo, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir que en esta tarde usted abra sus oídos, los oídos del corazón, del entendimiento, y que el Señor pues sea a través de su Santo Espíritu a cada quien hablándole como tenga que hablarle, según Él entienda que tenga que hablarle. Yo le voy a pedir que usted vaya en su Biblia al libro de Hebreos. Libro de Hebreos y capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Si no tiene una Biblia, pida una Biblia y le buscamos una Biblia, amén. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 12. Alabado sea tu nombre, Jesús. Y vamos, capítulo 11, disculpe. Vamos a iniciar en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a empezar a leer en el verso 24. Luego vamos a saltar a la porción que les indicaré. Hebreos capítulo 11, iniciando en el verso 24. Leemos esta palabra en nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús en esta hora. Dice, empezando en el versículo 24 del capítulo 11 del libro de los Hebreos: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a ir ahora en el capítulo 12, ahí mismo el siguiente capítulo, empezando en el verso 1. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra del Señor en esta tarde. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia abierta. Voy a tratar de ser lo más escueto posible, lo más breve, lo más claro que el Señor me permita, pero hay una verdad que queremos transmitir, que nos enseñan las Escrituras, que es para usted y es para mí en esta tarde. Y es que tenemos que tener bien claro en este caminar, en esta vida, cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre en este momento, que lo importante no es dónde usted se encuentra en este punto de su vida, sino hacia dónde usted va. A veces le damos más importancia a la condición de vida que tengo ahora que al lugar hacia donde me dirijo en la eternidad. Y vivimos rodeados de toda esa circunstancia y ponemos nuestro enfoque, nuestra atención en esa circunstancia,
y automáticamente entonces desviamos la mirada de aquel camino, de aquel lugar hacia donde se nos ha prometido que tenemos que ir, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se identifican con lo que estoy hablando? Nos pasa a todos, ¿verdad que sí? A usted mismo que diga que no, ¿verdad? Yo sé que hay alguien que a lo mejor sienta ahí por ahí no. Es la palabra del Señor, amado hermano. Por eso, en esta tarde, yo le voy a pedir a usted que le pida, que le diga a su hermano, a su amigo, al vecino, al que tiene al lado, al que está cerca, al que está atrás de usted. Dígale así: no desvíe tu mirada. Dígaselo: no desvíe tu mirada. Pero dígaselo con, oiga, aunque usted mismo esté mirando por otro lado, dígaselo usted con confianza, porque errar es de humanos, ¿no? Aunque usted mismo en este momento tenga la mirada como los bicos. ¿Sabe lo que es un bico? En mi país un visco, que mira para allá y mira para allá. Y cuando habla con usted, usted no sabe si lo está mirando a usted o para dónde que está mirando. ¿Sí? A veces espiritualmente andamos así. Es para que se ría que Cristo le ama, para bajar un poco la tensión, porque yo sé que esta es una palabra que a veces cuando se comienza a leer la gente dice, ahí viene el chucho. No, el chucho no, la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que alimenta, la palabra que nos corrige, ¿verdad? Que nos guía por el camino para que no nos desviemos. Y es que hace unos meses atrás yo le testifiqué a la iglesia, creo que en el mes de noviembre, diciembre, principios de diciembre. Tuve la oportunidad de ir con mi hija a la ciudad de Washington, al estado de Washington, a una conferencia que ella tenía. Y pues ella se fue por su lado porque era un asunto de la universidad y yo me fui por el mío. Yo cogí mi avión y ella cogió el de ella y pues nos encontramos allá. Pues cuando yo llegué a la ciudad de allá de Washington, le hablaba a los hermanos en esa ocasión de cómo me perdí en el camino, de cómo me llevó el Señor a conocer toda la ciudad. Debo decir, el subsuelo de la ciudad, porque era en tren, en menos de 45 minutos. Andaba yo montado en ese tren y andaba yo mirando, pero ¿será esta la parada? ¿Será esta la parada? No sé. Y busco el mapa y no entiendo el mapa. Se me nubló la mirada, se me nubló el entendimiento. Me entró como un pánico de que me iba yo a perder. Yo testifiqué eso aquí. Y era que el Señor estaba tratando conmigo, porque Dios quería trabajar con mi dependencia. Él quería que yo dependiera más de Él. Y en ese momento estaba trabajando conmigo, porque yo iba muy confiado. Andaba con el mapa en el celular. Tenía escrito en una nota: dobla aquí, baja hasta aquí, sube allí, baja allá. Y así a veces caminamos en la vida como planificando todas las cosas, ¿verdad? Como poniendo fechas, lugares, como poniendo, y eso es bueno, no es malo, ¿verdad? No es bueno que nosotros planifiquemos, pero si vamos a dejar que un plan guíe nuestros pasos, que sea el plan de Dios, no el nuestro. Y eso me sucedió a mí, que yo iba guiándome de ese plan que yo mismo había establecido. Y estaba yo montado en ese tren y allá abajo usted sabe que lo único que se ve es mucha gente y los letreros cuando pasan rápido así, montado en ese tren. Pues así estaba yo. Y cuando vine a darme cuenta, se me había pasado la salida, la estación. Y me apié en esa estación y tuve que devolverme caminando a pie otra, porque ya no sabía cómo ir a conectar con el otro tren que se devolvía. Pues mire, yo estudiaba esta palabra y meditaba en eso, y el Señor me hacía recordar. ¿Te acuerdas cuando te pasó eso? Y meditaba en esta palabra porque a veces nosotros caminamos en este mundo y damos pasos y pensamos como que lo que estamos viendo es la realidad, y no es así. A veces caminamos en este mundo por planes, por objetivos personales, por cosas que queremos lograr. Nos dejamos llevar de costumbres, de culturas, y muchas veces eso es lo que guía nuestros pasos, y automáticamente la mirada se nos desvía de donde tiene que estar. Hebreo 11, el capítulo, el salón de la fama de la Biblia le podemos llamar, porque ahí se encuentran todos los hombres y mujeres que por fe alcanzaron grandes cosas en Dios.
Y en esta ocasión me llevaba el Señor a esta porción bíblica donde habla de Moisés y habla de aquella ocasión cuando Dios escogió a Moisés siendo un hombre, en esa ocasión podemos decir, siendo un hombre quizás en una estación de su vida pudiéramos usted y yo decir en nuestras palabras humanas que estaba desconectado de Dios. Eso pudiéramos usted y yo decir, pero ya Dios había puesto su mirada en él. ¿Estamos aquí? Ay, Dios. ¿Está la mirada de Dios puesta en usted? ¿Cuánto dicen la mirada de Dios está puesta en mí? La mirada de Dios está puesta en mí. Pero usted tiene que decirlo con convicción. La mirada de Dios está puesta en mí, porque si no fuera así, usted no estuviera sentado en esa silla en esta tarde. Mire cuánto le ama el Señor, que en esta tarde le ha traído a este lugar, porque lo tiene en cuenta, porque piensa en usted, porque le quiere hablar una palabra que lo levante, que lo fortalezca, que le dé entendimiento a esa situación que está pasando en su vida en este tiempo. Porque la vida son estaciones. Yo no sé si usted entiende ese concepto. La vida son como las estaciones del tren, que usted se para en una, luego se mueve, llegó a la otra, a la que sigue, la que le toca, se apió de esa, ahí está un rato, después vuelve y se monta en el tren y sigue a la otra estación. Así es la vida, una especie de tren. Pero en esa estación de tren, del tren de la vida, como también en la estación del tren de la ciudad de Washington, donde yo me extravié, hay niveles. Y por cada nivel pasa un tren que va para allá, pasa un tren que va para allá, pasa un tren que va para allá. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Nueva York. Eso es tremendo, ¿verdad? Pues algo parecido pasa con la vida. Y a veces el tren de la vida nos lleva a lugares donde tenemos que hacer una parada, porque pues Dios así lo ha establecido, ¿verdad? Y en esa parada la lógica te dice que tú sigues al siguiente punto. Pero en el tren de la vida, como también en el tren de la ciudad de Washington, usted se monta y a veces para usted llegar a su objetivo, a la ciudad donde usted va, al punto donde usted se encuentra, tiene que desmontarse en un punto y hacer una conexión con otra línea para que entonces esa línea le lleve al punto donde usted va. ¿Sabe qué sucede? Que a veces desviamos la mirada y se nos va el punto de conexión. Y entonces perdemos el tren. En mi país dice, se nos va la guagua, ¿verdad? Nos cogió lo tarde o sencillamente no llegamos. Y esta palabra en Hebreos lo que está preparando el escenario para introducir el tema que el escritor de Hebreos quiere verdaderamente hablar. El capítulo 11 completo, como para que no haya duda, comienza a decir, mira, por la fe, mira todas las cosas que tanta gente lograron. Como diciéndolo, tú también puedes. Tú también puedes, porque ellos no son mejor que tú. Ellos fueron llamados igualitos que tú. La diferencia es que ellos obedecieron el llamado y tú estás todavía dando vueltas. Vea cuál es la parada tuya. ¿Estamos aquí? Entonces, en el camino del Señor nos sucede eso. Y pues la misión de la iglesia es mantener al pueblo de Dios montado en el tren de la fe para que se apeguen en la parada que tienen que apearse en el destino final, que es la salvación para vida eterna en Cristo Jesús. Porque decíamos ayer que estábamos reunidos con los líderes acá y hablábamos un tema algo similar, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción. Eso lo sabemos. Pero la aflicción no nos puede a nosotros hacer desmontar en la parada incorrecta. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Gloria a Jesús. Y por eso es que en esta tarde hablamos bajo este tema, no desvíes tu mirada, porque al desviar tu mirada es muy probable que en el tren de la vida
te desmontes en la parada incorrecta y dejes de llegar, dejes de alcanzar el galardón, aquel lugar donde Dios ha prometido que nos llevará en aquel día cuando Cristo regrese por su iglesia. Y usted dirá, bueno, pero yo estoy bien. Usted con Dios no soy, yo no juzgo a nadie, no soy juez. No es mi trabajo, no me interesa juzgar a nadie. Yo mismo voy a ser juzgado. Yo tengo que cuidarme yo de mí y darle a usted la palabra que Dios pone en mi corazón de este libro, de las Sagradas Escrituras. A eso me llamó Él. Y eso sencillamente yo hago. De ahí para adelante, mi hermano, usted con Dios. Amén. Si usted me necesita, sabe que estoy ahí. Si necesita a mi esposa, sabe que vamos a estar ahí. Si necesita asistencia de uno de los líderes de esta casa, sabe que van a estar ahí para usted. Pero al final, ¿usted qué decide? ¿Me apego en esta parada o me quedo en el tren y sigo? Sabrá Dios para dónde. Y algo parecido queremos en esta tarde hablar y entender el porqué de algunas cosas, o tratar de entender el porqué de algunas cosas que Dios ha plasmado en esta escritura. Recuerde, la Biblia enseña que todo lo que está en este libro, amado hermano, todo lo que está aquí ha sido revelado para usted y para mí. Eso dicen las escrituras. Pero también esa misma escritura dice que hay tantas cosas que Jesús hizo que si se escribieran no cupieran los libros en el mundo. O sea que hay cosas que Jesús hizo que este libro no lo registra. Pero lo que es esencial para usted y para mí, lo que es importante para usted y para mí, está plasmado aquí. Fue revelado aquí. Por eso es que no nos podemos poner creativos, ni a estar inventando cosas que no están escritas. No, porque yo pienso que fue. Si no está en la Biblia, mi hermano, suelte eso, déjelo que corra. Apéguese a lo que dice el consejo de la palabra. Ok, no escuche consejo de palabra necia. Gente que se acercan, que lo que quieren decirle lo que usted tiene que hacer, cuando el único que nos debe guiar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que para eso fue enviado, ¿verdad? Para ser guía de nosotros. Y la palabra del Señor nos habla de un tema que para mí, yo lo considero el tema central del Antiguo Testamento, que conecta con el Nuevo Testamento. Pero ese es mi criterio. Usted no tiene que aceptar ese criterio. ¿Está bien? Ese es mi criterio. Y es el tema que lleva por nombre también el nombre de un libro de la Biblia, el Éxodo. Hoy en día se habla tanto del Éxodo y la iglesia no entiende el Éxodo. La iglesia no sabe que el Éxodo es la línea del tren que nos lleva a conectar en el Nuevo Testamento con Jesús en la cruz del Calvario. El Éxodo, como lo habla la palabra, es una serie de eventos, de acontecimientos que los estudiosos de la palabra le llaman estaciones. Estaciones. Hay 42 estaciones en ese libro. 42 estaciones. Y en cada estación el Señor trajo una enseñanza para nosotros. En cada estación de esa palabra Dios trató con su pueblo con alguna circunstancia, con alguna situación. ¿Pero por qué? Porque Dios es malo, porque Dios quería castigarlo. No, al contrario, porque Dios quería que aprendieran para que pudieran llegar hasta la última parada de esa línea del tren de la fe, que es el encuentro con Jesús. Por eso en esta tarde vamos a analizar rápidamente, conectando con esta porción de Hebreos, esta porción que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14. Y vaya conmigo allí, porque vamos a ver algo interesante que yo sé que si habló a mi vida, le va a hablar a la suya. Hebreos, aleluya. Perdón, de Éxodo capítulo 14. Bendito eres Jesús. Y no tendré yo el tiempo para poder desmenuzar todo el contenido que hay aquí, pero le pido al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que me dé la sabiduría para poder dejarle a ustedes como ese insecto en el oído que le moleste, para que usted tenga que ir a buscar más a la palabra.
como plantar esa molestia en su oído, para que usted tenga que ir a buscar, a profundizar más y a usted entender lo que le está hablando el Señor a través de esta palabra. Y es una palabra muy conocida. ¿Cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces se ha predicado? Pero no se ha entendido claramente, tristemente, sin generalizar, ¿verdad? Dice el libro de Éxodo, capítulo 14. Y solamente me voy a enfocar en los primeros 2 versículos, porque ya los siguientes versículos comienzan a desarrollarse en torno a estos primeros 2 versículos. Dice la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 14, versos 1 y 2 del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Mucha gente no se ha detenido ahí. Es más, hasta se oye como un idioma raro con todo esos nombres y toda esa cosa, y cuando usted lo lee y no entiende nada, mejor usted sigue leyendo para adelante. Pasa con mucha frecuencia eso, mi hermano, pero tenemos que entender lo que está haciendo Dios aquí. Dios está dando unas coordenadas. Dios le está hablando a su pueblo en esta ocasión y le está diciendo una instrucción muy clara en tiempo y espacio, como muchas veces nos da instrucciones a usted y a nosotros. Nos dice: párate, móntate en el tren en esta estación, sigue para adelante, pasa 2 estaciones, entonces te apea en esa estación. Pero a veces usted dice: no, me voy a apear en la que sigue mejor. O no, mejor yo me quedo aquí y sigo hasta que se acabe el tren y después me devuelvo, como me pasó a mí, para conocer toda la ciudad en una noche, ¿verdad? Porque en un momento, por alguna razón, mi mirada se desvió del punto hacia donde yo iba en esa ocasión. Que no le pase así a usted en el tren de la vida, ¿verdad? Que no nos pase, yo me incluyo, en el tren de la vida, sino que nuestra mirada esté puesta donde tenga que estar. Esa fue la advertencia que le dio el escritor de Hebreos a sus lectores: que mantengamos la mirada puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Pues mire cómo Dios obró esta situación a través de lo que está escrito en el libro de Hebreo. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Quién fue que habló? No saben. ¿Quién fue que habló? No saben todavía. ¿Quién fue que habló? Pero repita, mi hermano, porque usted lo está leyendo ahí. Yo quiero que usted se asegure quién fue que habló. ¿Quién fue que habló? Habló Jehová a Moisés. Vamos a conectarnos aquí, ¿está bien? Vamos a conectarnos, mis hermanos. Dejen los niños que adoren tranquilos para allá atrás. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Usted sabe qué es lo que le está diciendo. Dile que se devuelvan, que se les fue la estación, se pasaron de la estación donde tenían que apiarse. Siguieron montados en el tren derecho porque andaban quizás con la boca abierta. A ver, está pasando esto. Aquel dice que para allá, me voy para allá. Aquel dice que tengo que hacer esto, eso es lo que yo voy a hacer. Así andaba el pueblo de Israel, por razones que vamos a entender más adelante. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Y qué es lo que está diciéndole el Señor cuando le dice: dile que se devuelvan, que no por ahí, que den la vuelta? Ponme el mapa, por favor. Tengo un mapa que quiero compartir con ustedes en esta tarde, porque ese mapa fue que me abrió el entendimiento de ciertas cosas que, aunque yo había leído aquí tantas veces, pude comprender con más facilidad. Y es que estamos viendo aquí el Éxodo. Estamos viendo la ruta que siguió el pueblo cuando fue sacado con brazo fuerte de Egipto. Venían en esta dirección, desde este lado hacia la costa, la flecha verde, donde dice ruta del Éxodo. Y llegaron al punto donde se encuentra Migdol. Y luego
doblaron a la derecha, a la izquierda, perdón, fueron como subiendo hacia el norte, bordeando toda la costa, y llegaron a un punto, Itán. Ese punto, Itán, tiene una relevancia más adelante en la historia del Éxodo, pero ahora mismo esa no es la parada del tren donde Dios quería que se apearan. Por eso le dice: di a los hijos de Israel que den vuelta. Se pasaron. ¿Usted sabe por qué se pasaron? Porque todo ese camino que venían saliendo de Egipto, venían refunfuñando en su mente y en su corazón. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra refunfuñar? Reclamando, venían peleando, venían inconformes, venían con cosas en su mente y en su corazón. Y ahora tengo que caminar tanto aquí a pie con este sol. Dios mío, este Moisés está volviendo loco. Yo no sé por qué le hicieron caso a Moisés. Ese pastor está loco. ¿Qué es lo que ustedes están oyendo? Ese hombre está hablando tantas cosas. Para traerlo a nuestro tiempo, ¿verdad? Venían así y se le fue la guagua. Se le perdió la parada de donde tenían que ir, por lo que cargaban en su corazón. Y es que, mis amados hermanos, tenemos que entender, a través de lo que el Señor nos habla en su palabra, que Dios establece la forma, el lugar donde Él se quiere glorificar, y nos hace detener para revelarse a nuestras vidas, hacer crecer nuestra fe y glorificar su nombre. Él hace como Él quiere. Y Dios, que pudo darle la advertencia antes, dijo: no, yo lo voy a dejar ver hasta dónde ellos van a llegar. Usted sabe qué es lo que sucede, que aquí en Itán ya no podían seguir para ningún lado, porque para este lado había agua, el mar. Para adelante, montañas que no se pueden escalar. Para la izquierda, montañas que no se pueden escalar. ¿Qué camino le queja? Para atrás. Ahí entonces Dios le da la instrucción y empieza este capítulo 14 a desarrollarse. Dios está llevando a este pueblo al punto de encuentro donde Él quiere glorificarse, donde el Señor busca glorificarse a través de algo que va a suceder que solamente Dios lo sabe. Hablábamos el sábado en el retiro de los líderes acá y decíamos, leíamos en ese Salmo 46, está quietos, ¿verdad? Y verá que yo soy Dios. Hablábamos de eso y le puedo decir, la mayoría de la gente no entiende lo que significa eso. Está quietos y verá que yo soy Dios. Estate tranquilo y verá que yo soy Dios. Estate ahí en paz y verá mi mano moverse. Verás cómo yo voy a obrar. Verá las cosas que yo voy a hacer. Verá que cuando tú llegas al punto donde ya no hay camino, donde todos dicen que no hay nada que hacer, donde todos dicen que no hay cura para tu enfermedad, donde los abogados dicen que ya no hay solución para tu caso, donde hay situaciones que la humanidad la mira como que se acabó, ahí es donde Dios dice: ¡hey, da la vuelta! Devuélvete. Porque para empezar no fue Dios que te dijo que siguiera derecho. Fuiste tú que decidiste la parada en la que tú querías parar. Hasta ese momento en el Éxodo, lo único que el pueblo sabía era que tenía que emigrar, que tenía que salir de Egipto hacia el desierto. ¿Para dónde? Para un lugar que Dios le habría de revelar a Moisés. Y fueron a parar en este lugar. Déjame el mapa puesto, por favor, gracias. A un lugar donde tenían que emigrar. Y luego llegaron a ese lugar y Dios le dice: devuélvanse, porque no es en ese lugar. Es en un lugar que se llama, ¿cómo? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 2, para que usted entienda que son coordenadas que Dios está dando en este momento. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen. Oiga, ¿cómo que está diciendo? Delante de Piairo, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Usted cree que se puede ser más preciso de ahí? Yo creo que no. Yo creo que no se puede. Para la condición de esa temporada, de esa época, no se puede ser más preciso. Le dio datos exactos, le dio datos precisos, y ellos fueron a parar hasta allá atrás,
hasta lo último, a donde ya no podían seguir. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Que cuando el ser humano anda desconectado de Dios, anda caminando, agarrando la parada donde no tiene que subirse y apeándose en la parada que no tiene que desmontarse. Ellos siguieron derecho hasta el final del camino, donde ya no hay salida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a dejar seguir caminando, pero hay un punto que Dios te va a jalar la soga, ese cordón de amor que Él dice que habla en su palabra, pero que cuando Él lo jala, aprieta hasta que muchas veces tú sientes que te asfixia, pero Él no te va a estrangular. Sencillamente Él va a apretar hasta que te falte el aire para que tenga que clamar. Y eso pasó con este pueblo cabezón y desobediente. Siguieron al punto donde ya ellos no podían hacer más nada. Y en ese punto fue que Dios le habló. Yo no sé cuál sea su situación, amada iglesia. No sé qué tú estás pasando en esta temporada, en esta estación de tu vida. No sé qué es lo que te está preocupando en este momento. Pero si te encuentras como el pueblo en esta ocasión, que llegó hasta el punto donde ya no había avance, busca escuchar la voz de Dios, que te va a dar la dirección, que te va a decir lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, que te va a enseñar las coordenadas exactas de dónde tú tienes que estar para que tú estés tranquilo y pueda ver la mano de Dios obrar en tu vida. Pero no queremos estar tranquilos. Porque que si yo no hago, porque y hacemos de todo, menos orar, menos buscar presencia, menos arrepentirnos en la presencia de Dios. Todo eso lo hacemos, menos lo que tenemos que hacer. Hacemos todas las cosas que nos dicen, lo que la idea me habla, lo que la razón, la lógica me enseña, pero no buscamos de parte de Dios la dirección, las coordenadas de dónde tengo que estar. Yo vi una película en una ocasión de un extraterrestre que para poder comunicarse estaba estancado aquí en la tierra, porque su nave, yo no que yo creo en eso, pero soltando como ejemplo. Estaba estancado aquí en la tierra, pero él sabía que lo iban a venir a buscar. Pero para que lo recogieran, él tenía que estar en un punto específico. Él tenía que estar en un lugar específico. Y no podía moverse con libertad, porque imagínese usted un extraterrestre moviéndose en medio de nosotros. La gente como que dice, vaya, ¿verdad? Y va a haber un problema. Pero así pasa con nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida requiere un punto específico, un tiempo específico que solamente Dios lo sabe. Y ese punto y ese tiempo específico los tenemos que buscar nosotros, usted y yo. Y Él nos va a dar esas coordenadas y nos va a decir dónde es, como está haciendo con su pueblo en esta ocasión. Dice claramente: den la vuelta y acampen delante de Piat Hirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y aquí está justamente esa trayectoria. Llegaron hasta Itán, donde ya no podían seguir. Se devolvieron hasta atrás al lugar donde Dios le había indicado que tenían que acampar. Ese lugar que Dios le había dicho cómo iban a llegar a él, está enfrente de. Eso fue lo que le dijo. Al cruzar se va a ver la isla de, la ciudad de, le está diciendo en este caso la ciudad de Baal Zephón. Ustedes van a estar ahí de frente al mar. Son datos precisos, exactos. Ahí es que yo quiero que ustedes estén. Los saqué de Egipto porque quiero que ahí en ese lugar, cuando yo le digo en el tiempo apropiado, estando ustedes tranquilos, vean mi mano obrar. No queremos esperar que Dios obre. No queremos ver lo sobrenatural de Dios operar en nuestras vidas. Estamos constantemente moviéndonos, buscando soluciones en fuerza humana para cosas que nosotros no podemos lograr. Y en el proceso nos cansamos, nos frustramos y le damos la espalda. Ese es el ser humano, usted y yo. Nos montamos en el tren, dentro del tren, como que nos quedamos medio dormidos así,
Y cuando viene a ver, han pasado la parada, pasó una, pasó la otra, y la suya se quedó atrás. Tiene entonces ahora que clamarle al Señor para que el Señor le dé instrucción y le diga: devuélvete, que se te pasó la parada. Y ahí el Señor le va a dar las coordenadas. En este caso le dijo claramente al pueblo: acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de Pi-hahirot. Pi-hahirot es esta región de acá. Y él le dijo: más arriba ustedes van a acampar. Nota que no le habló en metros, no le habló en kilómetros, no le dio distancia, pero le dio un punto de referencia que él sabía que ellos conocían. Y es ese punto de Baal Zephón, frente a Baal Zephón. Pero más que eso, es que Dios es tan impresionante. Él no solamente le dio esa coordenada, ese punto de referencia de Baal Zephón. Él le dijo: frente a ese lugar acamparéis, frente a Migdol. Migdol es aquí. Usted va a entender por qué. Aquí. Ahora, si usted se fija en el mapa, traté de buscar un mapa lo más claro posible. Toda esta región de acá, esa protuberancia que se ve en esa área que está como más al centro, son montañas. Es un área montañosa. Por eso ellos se vinieron por este lado, porque era una multitud y traían animales y traían cargas y tantas cosas. Era más fácil caminar por las costas. Ellos bordearon todas las costas, pero Dios le dijo exactamente dónde eran que tenían que acampar. Y vamos a entender por qué en esta tarde. Le sigue diciendo en el verso 3: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. No sé si me está entendiendo. Fue el mismo Dios que le dio el punto a Faraón, a donde Faraón tenía que estar, para que delante de su pueblo él se glorificara, y así su pueblo conociera su grandeza, pero también los egipcios conocieran la grandeza del pueblo de Dios. Es Él que lo hace. Déselo al Señor si es para Él. No hay mucha referencia de esta ubicación a donde el Señor envió a su pueblo en el contexto de lo que estamos hablando. Pero aquí lo que importa no es el lugar, del nombre del lugar a donde Dios está mandando a su pueblo, sino la estación, sino lo que Dios quiere hacer en ese lugar. A veces estamos tan enfocados en esa temporada que estamos atravesando, en esa situación que estamos atravesando, en ese problema que estamos atravesando, y no nos damos cuenta que es una estación, es una temporada, que hay algo que Dios quiere hacer en esa estación para Él glorificarse en nuestra vida, para que nuestra fe aumente, para que nuestra mirada permanezca firme en el autor y consumador de nuestra fe. Y mientras está usted quejándose: ay, pero que este divorcio me tiene loco, ay, pero que esta falta de empleo, ay, pero ahora el médico dijo, y esta enfermedad. Y mientras usted está dándole vuelta a todo eso, hay algo que Dios quiere hacer ahí donde tú te encuentras, que lo que Él quiere es revelarse a tu vida. Pero como tú tienes tu mirada puesta a donde no tiene que estar, no puede ver la grandeza de Dios. Alaba lo que Él vive. Eso fue lo que pasó con este pueblo de Egipto. Estaban totalmente con su mirada desviada de lo que Dios quería hacer. Se enfocaron tanto en el lugar hacia donde iban que se le olvidó el propósito de lo que Dios quería hacer en el lugar donde estaban.
Y si tú estás atravesando una situación difícil en esta estación de tu vida en la que te encuentras, si estás atravesando algo que tú no entiendes, algo que no sabes cómo resolverlo, si estás en un punto donde ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, es porque Dios te quiere hablar y te quiere decir: hey, devuélvete, que el camino que tú cogiste no es el camino correcto. Devuélvete al punto que yo te estoy dirigiendo, porque en ese punto me voy a glorificar en tu vida. En ese punto verá mi mano obrar en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque es que lamentablemente el ser humano, le voy a decir una cosa: sí, la fe y todo muy bien, es bonito, y sí, la Biblia lo dice, pero le voy a decir, hay seres humanos que son como Tomás, que ven para creer. No voy a decir que todo, porque nunca se puede generalizar, pero créame, todos estamos montados en ese caballo. Hay unos que creen un poquito más, hay otros que creen un poquito menos. No, porque yo tengo que ver, y Dios me tiene que dar una respuesta, y tiene que abrirse la tierra, y cuando yo vea el rayo que parte en dos el árbol, y cuando llueva de abajo para arriba, entonces yo voy a saber que Dios. Así no sirve. Se le van a pasar las estaciones. Se estaba montando en el tren, pasa una estación, viene la otra, un problema, viene otro. 42 estaciones tuvo el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltecitas. Algo que podían recorrer en 3 meses, le tomó 40 años. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando llegaban a la estación donde tenían que apearse, en ese momento decían, Dios diciéndole: apéate aquí, y ellos: no, en la otra que me queda más cerca, tengo que caminar menos. Los que andan en transporte público en su país saben lo que estoy hablando. Yo era uno de ellos. No, es que la otra se va a pasar un chin, pero yo me devuelvo y camino menos, ¿verdad? Pero Dios te dijo: no, es en esa que tienes que apiarte. En esa estación que tú estás viviendo ahora, es ahí que yo me quiero glorificar. Pero tú comienzas a buscar soluciones en tu lógica, en tu razonamiento. Tú comienzas a buscar y a preguntar a hombres necios que no tienen al Espíritu Santo de Dios para que te den la respuesta a tu problema. Entonces hace lo que ellos dicen y te pierdes de lo que Dios quiere hacer. Es triste, pero esa es la realidad. Y a veces nos toca llegar a Taitán, allá al final, a donde no hay para dónde coger. Entonces ahí llaman al pastor: pastor, necesito la oración. Y gloria a Dios, porque estamos para eso, ¿verdad? Pero si el pastor ya le duele la garganta, es decirte: oye, te va a pasar la estación. Oye, ¿qué está pasando? No te veo. Oye, te estoy llamando y ya no me contesta. ¿Qué pasa? Uno sabe. Y no quieren hacer caso. Entonces Dios dice: tranquilo, que ahora entro yo. Y ahí es donde viene ¿verdad? Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? El pau de Dios. Donde ahora viene Dios con brazo fuerte, donde el brazo pesado de Dios, donde con martillo Dios comienza a trabajar en la vida de la persona, por desobediente, por cabezones, por interesado, por la razón que sea. Y Dios tiene que hacer lo que tiene. Pero eso es usted y soy yo, mi hermano. Cada parada que Dios permite en nuestra vida, estaciones, traen una enseñanza y un propósito a nuestra vida. Aprender, corregir, levantarnos y seguir adelante. Porque no es que usted se va a quedar ahí. Bueno, ya se equivocó, se apió donde no era, pero espera el otro tren que viene, se monta y se devuelve. ¿Cuál es el problema? Que tengo que esperar. Ahí está el problema. Que tengo que esperar. No quiero esperar porque lo quiero ahora. Porque me están diciendo que ahora. Porque si no lo hago ahora me pasa el tiempo. Te pasa el tiempo. ¿Y Dios qué dice? Y si es Dios que te está diciendo, es que ahora no es el tiempo. Porque si te lo doy ahora, te vas a perder. Eso no lo quiere entender ni lo quiere escuchar nadie. Pero Dios es Dios. Y Él mismo lo está revelando en esta ocasión, que Él es Dios y que Él sabe cómo lidiar con cada uno de nosotros. Cuando usted lee Números 33, el capítulo 33 de Números, ahí están listadas todas las estaciones del pueblo de Israel.
Todo el éxodo completico, todas las paradas que tuvieron que hacer. Y cuando usted estudia cada una de esas paradas, se da cuenta que esas paradas nos traen una enseñanza a nuestra vida. Y que cada enseñanza es progresiva. Vamos aprendiendo más. Y que esa enseñanza tiene una sola dirección. Apuntan a Cristo, el Salvador, el que restaura portillo, el que murió en la sangre, en la cruz del Cordero derramando su sangre. Aquel que lo dio todo, aquel que se despojó de su majestad para que usted y yo encontráramos salvación y vida eterna. Para que no andemos dando lástima por ahí, sino para que conectados con Él, poniendo nuestra mirada fija en Él, estemos siempre seguros de los pasos que estamos dando, porque Él es el que nos guía. Ay, Señor, dice Él, y yo endurecí el corazón de Faraón. Yo no sé si usted ha meditado en esa estación de su vida en la que usted se encuentra ahora. ¿Será que Dios ha permitido que tú estés parado, parada en esa estación ahora? ¿Será que Dios quiere enseñarte algo y tú andas buscando salida por la izquierda? ¿Será que Dios está hablando a tu vida y tú enfocado, enfocada en el problema, en la situación? ¿Será eso? Es para que meditemos con Dios. ¿Cuántos están aquí? Por eso lo que habla ese salmo, donde hablamos del Salmo 46, 10, donde dice: está quieto y verá que yo soy Dios. Ay, pero que yo creo en Dios y me está pasando esto y pasó aquello, pero que yo no entiendo porque... Ponte a pensar la desobediencia. Ponte a pensar a quién tú le comenzaste a hacer caso. Ponte a pensar a dónde estaba tu mirada. No le venga a echar la culpa a Dios. Mi hermano, hay que ser sinceros y honestos. Cada vez que se nos pasa la estación del tren a donde teníamos que apearnos, en otras palabras, cada vez que llegan situaciones a nuestra vida, casi siempre son malas decisiones. Casi siempre. Las otras ocasiones Dios lo permite. Bueno, Dios la permite toda, ¿verdad? Porque Él es soberano. Pero a veces no aprendemos. Hay gente que no aprende y sigue tropezando y sigue tropezando, y Dios mandándote gente, y Dios hablándote, y Dios dándote sueños y mandándote mensajes, y tú no, porque es que yo tengo que llegar hasta aquí donde está Itán, donde no puedo seguir para ningún lado, para entonces yo clamar a Dios. Pero empieza a clamar a Dios desde ahora. ¿Por qué? Porque ya tú estás viendo que está nublado, ¿verdad que sí? Tú estás viendo que viene la tormenta. Yo hablaba en estos días con los hermanos, creo el sábado aquí. Tú estás viendo la tormenta que viene. Tú no estás viendo la tormenta que viene. Entonces comienza a buscar el lugar seguro. Comienza a guarnecerte. Comienza a buscar la presencia de Dios. Tú estás viendo cómo se está apretando la situación. Tú estás viendo las leyes cómo se están apretando. Tú estás viendo que en algún punto puede ser que puedan tocarte a ti, que puedan llegar a ti. Comienza a buscar ahora presencia. Comienza antes que llegue a ese punto a buscar la dirección de Dios. No espere llegar hasta el lugar donde ya no hay nada que hacer, amado hermano. Busque antes de que llegue ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo va a buscar con desesperación. Y va a venir un libidinoso a decirle cualquier palabrita dulce, cualquier palabrita bonita, y usted se vaya atrás de ese. Porque le creyó, porque está desesperado, porque lo que está buscando es una solución desesperada. Pero si usted comienza a buscar desde que está viendo que se están formando los vientos en el cielo, que viene la tormenta, y usted está viendo que están cayendo los truenos de lado a lado que cruzan así y que vienen en su dirección, comience a buscar dirección, comience a pedirle a Dios. No espere estar en el lugar donde ni para adelante, ni para atrás, ni para ningún lado, para que pueda tomar la decisión en paz, para que pueda estar quieto y ver la mano de Dios obrar. Y eso es para usted y es para mí, porque yo he estado ahí, mi hermano. Hay muchas veces en que la mentira de la superfe engaña al ser humano, y uno comienza a poner la superfe por obra, y al final no era ninguna superfe. Fuiste tú que no hiciste lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo.
Te pusiste de que decir, no, que yo le creo a Dios. Mentira. Te cayó la jaraganería. ¿Me están entendiendo? Te cayó el desánimo. Dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Estaba viendo la tormenta. Se estaba formando el ciclón. De repente comenzó a soplar fuerte. Y comenzó a derribar todo a su paso. Y de repente te encuentras tú agarrándote de un árbol para que no te arrastre. Así estaba el pueblo de Israel. En esa condición estaba el pueblo de Israel. Aleluya. Que no sea esa la condición tuya, amada iglesia. Que no sea eso lo que sucede en tu vida, para que tenga que conectarte con Dios, para que tenga que poner tu mirada a donde tiene que estar. Porque muchas veces Dios mismo es el que permite esas situaciones para que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y el pueblo de Dios también. Porque lo que Dios hace para allá y es para acá. Dios estaba buscando revelar su gloria, su grandeza, su poder, no solamente ante el enemigo opresor de su pueblo, sino también ante su pueblo cabezón y mentiroso, que sabiendo lo que tenían que hacer no lo hicieron. Porque Él se lo dijo claro. Ustedes se van a parar aquí. No, pero ellos, como hacemos usted y yo muchas veces, cuando usted sabe que Dios me habló, y termina haciendo algo diferente. O dice, Dios me habló, y hace lo que Dios le dice, y salió otra cosa. Entonces Dios no te habló. No sé a quién tú escuchaste, pero no fue a Dios. Porque si es Dios que habla, no pasa eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, amada iglesia, a lo que Dios habla, trata con nosotros en nuestra vida. Y sigue en este evento. Hay muchos eventos que acontecen aquí. Dios habla y dice en el 4: y sabrán los egipcios que yo soy Dios. Pero vuelve y se lo repite en el 18. Jehová, desde el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Quién fue que dividió el mar? No dice eso la Biblia. Vamos a leer otra vez. Jehová peleará por vosotros, en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces, ¿quién fue que dividió el mar? ¿Por qué Moisés lo pudo dividir? Porque Dios dijo. Amén. Quiero preguntarte, amada iglesia, ¿qué ha dicho Dios de esa estación en la que tú te encuentras? ¿Qué ha dicho Dios de ese problema en el que tú estás? ¿Qué ha dicho Dios de eso que está pasando en tu matrimonio, en tu salud, en tu vida? ¿Qué ha dicho Dios? Ese es el problema, que queremos dar pasos sin haber escuchado la voz de Dios. No, ya lloré y ya yo puedo hacerlo. No, mi hermano, usted no ora, usted no está bien cuando usted ora. Usted está bien cuando usted escucha la respuesta de su oración. Amén. Usted no ora hasta que Dios lo escuche. Usted ora hasta que Dios le responda. Eso es así. Y si usted entendió en su oración que Dios le respondió y dijo que no, entonces que no. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Antes de decirle eso, en el 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre lo volveréis a ver. ¿A quién le dijo eso? ¿Qué fue lo que le dijo?
a su pueblo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Estén firmes. ¿Estamos aquí? Usted me entiende por qué la iglesia habla tanto de la firmeza en la fe. Estén firmes. Es que cuando no estamos firmes, mi hermano, vamos a andar montados en ese tren y vamos a comenzar a ver los signs, los letreros de las paradas, y vamos a estar caminando y diciendo, ¿será esta la mía? No, yo creo que la otra. Y sigue para la otra, y ¿será esta la mía? No, yo creo que la otra. Y así se la pasa hasta que llega al lugar donde no tiene que estar. Entonces Dios tiene que decirte, devuélvete. Devuélvete. Hermano, hay momentos donde Dios te va a poner, va a permitir que tú llegues a la estación en tu vida donde vas a pasar más trabajo, y Él lo sabe. Y es que no le duele a Dios. Sí, a Dios le duele. Pero si envió Dios a su Hijo al mundo, ay santo, ¿cómo no nos va a permitir a nosotros pasar por situaciones difíciles para que aprendamos? Amén. Y dice claramente que el lugar, las coordenadas que Dios le estableció tenían un propósito. Yo quiero que te ubiques ahora en esa situación, en esa estación en la que te encuentras, a donde estás pasando tribulación, a donde hay miedo, a donde hay temor. Quiero que te ubiques ahí por un momento, porque hay algo que Dios quiere hablarnos en nuestra vida. Yo quiero que te ubiques en ese temor, en esa falta de trabajo, en esa enfermedad. Quiero que te ubiques en lo que está pasando en tu matrimonio. Yo quiero que te pares ahora en la estación de lo que está pasando con tus hijos. ¿Está bien? Quiero que te ubiques ahí por un momento, porque dice Dios que el lugar a donde Él llevó al pueblo es el lugar más difícil de cruzar ese mar. 16 kilómetros de distancia a pie para cruzar de un lado a otro. 250 metros de profundidad. Pero dice la palabra que el mar fue abierto en dos y había una pared de agua. Imagínese usted pasando por aquí, caminando por acá, y usted va y tiene que caminar 16 kilómetros para aquel lado, y de este lado una pared de agua de 250 metros de alto, y de aquel lado otra pared de agua de 250 metros de alto, y usted pasando por los secos hacia aquel lado, porque le obedeció a Dios. Porque Dios te lleva al punto donde tú no puedes hacer nada. Dios te lleva al punto donde tú no tienes nada. Dios te lleva al punto donde tú te sientes que no eres nada, para entonces glorificarte en tu vida y decirte: es que yo lo soy todo para ti, es que yo lo hago todo para ti, es que yo soy el que lo hace. Aleluya. Porque de lo contrario no vamos a entender. Así hizo Dios con su pueblo. Lo llevó a ese punto. Fue Dios que le dijo: en esta coordenada, en ese punto de ahí, ahí es que te va a parar. Porque es que ahí yo voy a hacer algo contigo y con los que te persiguen. En esa estación, en ese punto geográfico, es que te dio exacto. Puntos geográficos, coordenadas exactas. Te vas a parar en el punto que está justamente al cruzar esa isla de Baal-Zephón. Porque es que ahí es que yo quiero glorificarme. Y mirando el mapa yo decía: bueno, pero Dios pudo quizá decirle: cruza por aquí que es más cerca, avanza en esa islita del medio un ratico ahí para que recobre fuerza, y después sigue cruzando, porque está más bajito. Se ve que está más bajito. Si usted nota, no se ve negro, se ve como azuloso, porque hay menos profundidad. Esto es una imagen de satélite. Pero no, Dios dijo: yo quiero que tú pases por el lugar más profundo, por un lugar que haya mucha distancia, para que tenga tiempito de meditar mientras vas caminando, y para que vea mi brazo poderoso, mi mano obrar en medio de tu situación. ¿Cuántos me entienden? Por eso yo le decía: yo quiero que te pares en esa estación que estás viviendo en este tiempo. No sé, salud, finanza, migración, dudas,
inseguridad, pecado, lo que sea, mi hermano. Yo no tengo que ver con eso. Eso es usted con Dios. Pero yo quiero que usted se pare en esa estación y que usted en esta tarde se haga la pregunta y usted diga: Señor, ¿será que eres tú que me has permitido estar aquí para darme una enseñanza? Señor, ¿será que eres tú que quieres hablar a mi vida? Y yo, por estar teniendo mi mirada puesta en otras cosas, ay santo, he desviado mi atención de donde tiene que estar. Señor, pero ¿será que esto está pasando por mi propia mala cabeza? Es cada uno que tiene que tomar ese tiempo y meditar con el Señor y permitir que sea el Señor que responda. Y Moisés le respondió: no temáis, afírmate. Esa fue la respuesta. No temáis, no tengas miedo, afírmate. ¿Sabe por qué? Porque el temor, cuando llega a nuestra vida, nos hace tambalear. No nos podemos afirmar porque el temor nos hace cabildear en dos pensamientos: estoy aquí y estoy aquí, y hoy estoy aquí y mañana estoy aquí, y andamos dando brinquitos porque tenemos miedo. No queremos confiar en Dios. No queremos confiar en Dios. Ay, es que si yo no me muevo, y es que la renta comienza a hacer ahorro para que tengan que ser 1 o 2 meses ahí de resolver. Y cuando llegue el tiempo agrio, créele a Dios. No dependa de los ahorros. Es que le crea a Dios. Es que confíes en Dios. Es que tú te preguntes tú mismo, tú misma: Señor, ¿qué tú me quieres enseñar en esta estación de la vida en la que me encuentro? ¿Qué tú me quieres enseñar? Ay, santo, mi alma te alaba. ¿Sabe cómo se llama esa estación en la que estaban parados el pueblo de Dios por instrucción de Dios? Él lo dice aquí en su palabra. Esa estación se llama Pi-hahirot. Pi-hahirot. Que nada tiene que ver el nombre con lo que está aconteciendo, pero que el lugar es idóneo, porque es un lugar de donde ya ellos no podían salir para ningún lado. Tenían que depender de Dios, sí o sí. Y si usted se quiere ver en esas condiciones, deje de buscarlo, deje de orar, deje de estudiar la palabra, para que usted vea. No es que yo quiero que usted haga eso, ni lo estoy mandando a hacer eso. Es que si hay alguien que es tan cabezón, que quiere comprobar si esto es verdad, haga eso. Compórtese como el pueblo de Israel para que usted vea lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos. Y hay algún ignorante que pueda decir: pero ¿cómo va a ser que Dios ama a su pueblo y lo pone a pasar por esa circunstancia? Oh, claro que sí, porque Él quiere que sean obedientes y que lo que ellos hagan, lo hagan con corazón sincero, de su propia voluntad, no por una necesidad, no por un problema, no por lo que le han dicho, no por lo que piensa, no por lo que el diablo ha puesto en su mente, sino porque hay un corazón agradecido. Y para usted poderle agradecer a Dios, Dios tiene que revelarse. Para usted ser agradecido con Dios, Dios tiene que revelarse. Y nosotros poder decir: gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. Dice la Biblia claramente que en aquella ocasión cruzaron en los secos. Déselo para el Señor. Cruzaron en los secos, cruzaron en los secos. Dice la Biblia, cruzaron a aquel lado porque su mirada en ese momento estuvo puesto en lo que Dios hizo. Su mirada en ese momento estuvo puesto en que aquel lugar profundo, distante, se abrió en dos. Ellos no entienden cómo, no saben cómo, pero ellos lo que saben es que se abrió un camino para que ellos cruzaran por los secos. Y al cruzar de aquel lado, dice, cantaron, ay santo, cantaron, adoraron a Dios, proclamaron victoria, dijeron gracias, Señor, porque he pasado este tiempo, esta sequía, esta estación de mi vida, aleluya, y tú me has ayudado con brazos fuertes. Oh, pero eso no lo puede entender una persona que reconoce. Y aquí es donde viene la parte que a muchos no les gusta, porque mucha gente son religiosos,
creen que porque tienen años en el evangelio, ellos no se equivocan y no se quieren arrepentir. Póngase guapo si usted quiere, no hay problema. Busque la palabra. Moléstese si usted quiere. Usted con Dios. Vaya a darle la queja a Dios. Aleluya. Cuando el pueblo llegó aquí, a Itán, al punto donde ya no podían continuar, no había para dónde coger. En ese punto fue que Dios le habló. Y la palabra que Dios utilizó fue: arrepiéntanse. Devuélvanse, le dijo. Arrepentirse es una palabra que no es religiosa, que para mucha gente en el evangelio, por muchos años, ellos entienden que ellos no tienen que arrepentirse, y que ellos también, porque ellos andan con una Biblia y van a la iglesia todos los domingos. Y más equivocados no pueden estar. Él le dijo a su pueblo escogido: devuélvanse, arrepiéntete, arrepiéntanse de haber buscado seguir sus propias soluciones. Arrepiéntanse de haber seguido sus propios caminos. Arrepiéntanse de haberse valido por su propia sabiduría y su propia prudencia. Devuélvanse, que no es ahí que quiero glorificarme. Oh, gloria. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se devolvieron, fueron obedientes, fueron al punto que Dios dijo donde tenían que estar, y allí ocurrió el milagro. Aleluya. Allí se abrió el mar rojo. Allí Dios obró, porque fueron obedientes, porque volvieron, porque se arrepintieron de su mal camino, se arrepintieron de su desobediencia. El mar rojo no se abrió antes de que ellos se arrepintieran. El mar rojo se abrió después que ellos obedecieron la orden: arrepiéntanse. Y en esta tarde, quizá usted en su mente esté diciendo: bueno, pero ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Porque yo no fumo, yo no bebo, yo no hago nada malo, yo tengo una vida tranquila. Yo lo que hago es que trabajo 30 horas diarias en un día de 24. Eso es lo único que yo hago. Es desobediencia. Yo no hago nada, yo hago muchas obras de caridad, yo ayudo al necesitado y todo eso. Pero tiene una lengua así. Fíjate que Cristo le ama. Yo estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Amén, porque el impío esto se está perdiendo. Pero el que está en la iglesia quiere andar hablando de los hermanos, quiere estar haciendo cosas que no debe, quiere estar valiéndose, porque a veces no es pecado. Yo quiero que entienda eso. Si vamos a Hebreo, a donde leímos al principio, dice: se despojó de todo peso y de pecado. No dice del peso del pecado, no dice eso, dice de todo peso y del pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que ocasionan peso en nuestra vida, que nos impiden a nosotros fluir, movernos con ligereza en la presencia de Dios y seguir los mandamientos, lo que Dios nos ha hablado por su palabra. ¿Cuántos están aquí todavía? No es necesariamente pecado, pero la decisión que tomaste, aunque no es pecado, te está alejando de Dios, te está entreteniendo, está desviando tu mirada de donde tiene que estar. ¿Qué le digo? Esto es para los religiosos. ¿Está bien con Dios? Usted sabe cómo habla. Tiene que arrepentirte. Ese fue el mensaje. Ese mensaje empezó la iglesia. Ese fue el mensaje que el Señor instruyó por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles, que salieran a predicar: arrepiéntanse y conviértanse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú sabes que le has fallado al Señor. Medita que has hablado que a Dios no
Por tanto, nosotros también, aquí se incluye el escritor de Hebreo. Yo no me puedo excluir, yo estoy en ese paquete también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que está causando tu vida? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa circunstancia? ¿Cuál es ese problema que todavía no le has entregado a Dios y que tampoco se lo puedes entregar a Dios? Santo, porque tu mirada se ha desviado, se ha puesto tu mirada en el problema y no en el que lo resuelve. ¿Cuál es ese problema? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe para qué? Para que podamos correr ¿cómo? Con paciencia. Estar quietos, con paciencia. Estar quietos y verá que yo soy Dios. Paciencia. A Dios lo podemos tener cuando tenemos paciencia. Dios se revela en medio de la paciencia. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿a dónde? En la debilidad. ¿Y la paciencia qué es? ¿De dónde viene? De la prueba. La prueba produce paciencia y el poder de Dios se revela en la debilidad. Esa situación que estás viviendo, ese problema que estás teniendo, esa circunstancia que te está atormentando y que ha causado que tu mirada se desvíe de donde tiene que estar, te está quitando el peso, te está quitando el poder, te está quitando la capacidad, te está pesando y tienes que despojarte. Esa preocupación. Nadie mire por acá, mire por su corazón, mire su vida, mire aquí al otro, porque esto es para cada uno. Dios está tratando con cada uno de manera individual. Si usted no quiere, usted más suyo, amigo que está aquí, que me escucha, pero la palabra dice, tiene que arrepentir. Es que si no hay arrepentimiento, miren, a mí no me importa si usted ha aceptado a Cristo 200 veces, si usted le ha fallado, tiene que arrepentirse. Para que entonces Dios te dé la coordenada del punto a donde tú tienes que ir, donde Él se va a glorificar en ese momento. Devuélvanse, arrepiéntanse. Y Él se va a glorificar en nuestra vida. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjame ver, ¿cuántos quieren estar sentados a la diestra de Dios? ¿Cuántos quieren estar aquí en la presencia de Dios por una eternidad? Bueno, pues nos está diciendo aquí la palabra. Tienes que despojarte, tienes que despojarte, tienes que despojarte, tienes que soltar eso que te carga, tienes que empezar a confiar en Dios en esta tarde. Que no podemos recibir la cruz de Cristo, la gloria de la cruz de Cristo, sin el oprobio, sin el padecimiento. Gózate cuando te encuentres en diversas pruebas, porque el poder de Dios se perfecciona. Sabe que Cristo estaba manifestado en ese momento que el pueblo de Israel estaba en la orilla para allá a la montaña.
alegría, como el pueblo cantó. Es necesario devolverse, arrepentirse. Sigue diciendo el profeta, hablando por boca de Dios en ese capítulo 43, dejándolo todo atrás, dejándolo todo atrás. Deja eso atrás, deja eso atrás, ese dolor, esa amargura, ese daño, ese señalamiento, déjalo atrás, porque te está pesando y te está impidiendo moverte. Y es fácil, mucha gente lo que hace es que baja la cabeza, busca por otro lado, a mí la parte, hace lo que sea, es como usted mi hermano que está hablando. Escuche la voz del Espíritu que le está hablando, porque cada quien sabe lo que tiene que dejar atrás para que pueda poner su mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Así es que nosotros vamos a poder despojarnos de todo peso para correr con paciencia la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, no le importó el dolor, no le importó lo que estaba sucediendo. Él puso su mirada donde tenía que estar, en la promesa, en el propósito que tenía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder caminar con paciencia en la carrera, aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, aunque digan lo que digan, aunque yo vea lo que yo vea, que mis ojos, que mi mirada nunca se desvíe del autor y del consumador de mi fe, Cristo Jesús, que murió por mí. ¿Y cómo va a ser que yo le voy a dar prioridad a las cosas de este mundo? Un mundo pasajero, un mundo que se pierde, que está condenado, para yo dejar mi eternidad en la presencia de Dios. No, mi hermano. Eso es lo que sucede cuando nuestra mirada se desvía. Lo material comienza a atraernos, a apartarnos de la presencia de Dios. Acuérdese, mi hermano, lo que hablamos la semana pasada. No hay nada como la presencia de Dios. No hay nada que un ser humano pueda experimentar que sea mayor, mejor que estar en la presencia de Dios. No lo hay. Por eso en esta tarde el llamado es para la iglesia, para todo el que está aquí, el que venga desde su casa. En esta tarde el Señor le está diciendo: devuélvete, arrepiéntete. ¿Tú sabes de qué? Arrepiéntete de esa situación, arrepiéntete de lo que está pasando, arrepiéntete. Que te voy a llevar, Santo, que te voy a llevar a ese punto, a ese lugar, a esa condenada, donde me voy a glorificar, donde voy a caminar por delante de ti, donde tu milagro lo vas a recibir, donde recibirás la respuesta que estás pidiendo, aleluya, donde va a haber la mano de Dios glorificándose. No te va a dejar llevar por el camino. Arrepentimiento, arrepentimiento, mi hermano. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Yo sé que no me gusta, porque no quiere que me vean, hermano, pero si usted sabe que usted ha fallado a Dios de alguna manera, con mentira, con pecado de cualquier índole, o sencillamente usted ha puesto a Dios en el último lugar, tiene que arrepentirse, tiene que devolverse, cambiar esa manera de pensar, y Dios se va a encargar de cambiar tu mentalidad cuando abre delante de ti el mar rojo, para que tú cruces en seco y tú veas lo que significa estar quieto y verás que yo soy Dios, y tú veas lo que significa Jehová peleará por vosotros, y yo y ustedes estarán tranquilos a través de que Faraón te va a perseguir, y en el momento preciso el Señor hará cerrar el mar rojo sobre él, destruirá caballos, destruirá guerreros, desbordará todo su ejército,
tuyo. Todo cuando tú te arrepientas para devolverte al punto de donde nunca debiste moverte. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Pero para eso es necesario que con corazón entendido podamos nosotros poner nuestra mirada en el Señor. Y vamos a dar unos minutos para que mientras adoramos al Señor en esta tarde, nosotros podamos tener la oportunidad de decir: Señor, me arrepiento. Y si no conoces del Señor en esta tarde, pero la palabra te ha hablado, es una buena oportunidad para que también le digas: Señor, te acepto como mi Rey Salvador. Entre en mi corazón. Tú que estás aquí o que miras por esa cámara, si todavía no has tomado una decisión por Cristo, tu mirada está enfocada en otras cosas y no donde tienes que estar. No dejes que el enemigo desvíe tu mirada, poniéndote pensamientos, planes, propósitos, objetivos y cosas humanas delante de ti, que lo que van a hacer es desviar tu mirada de donde tienes que estar para que no alcances tu propósito del Señor. Si estás aquí en esta tarde y la palabra te ha hablado, el Señor te está haciendo un llamado. Si estás escuchando este mensaje, el Señor te está haciendo un llamado. Y cada quien sabe cuál es la razón para ese llamado. Dios conoce los corazones. Mi trabajo es sencillamente entregarles la palabra que Él me ha dado. Usted sabrá lo que va a hacer con ella ahora. Yo lo que le pido al Señor en esta hora es que complete los corazones, que traiga entendimiento, que abra los oídos, los ojos espirituales, para que podamos levantarnos de esa estación donde hemos estado estancados por tiempo ya, sin progresar, sin levantarnos, sin avanzar, sin crecimiento. Que nos levantemos y que pongamos nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, y que en esta tarde podamos despojarnos de todo pensamiento, de todo asedio, de toda persecución, de toda mentira que hemos creído en nuestra mente, para que podamos correr la carrera con paciencia y que podamos ver a Dios obrar con brazo fuerte, con mano poderosa, en medio de esa estación en la que quizá usted se encuentre en esta tarde.